grande es su misericordia que hoy amanecimos vivos. El solo hecho de que amanecimos vivos es una gratitud grande. Debemos ser agradecidos porque tenemos el privilegio de vivir de nuevo. Familia, de poder decir, hoy estoy vivo, hoy es el día, hoy es el día. Escuchaba yo una vez, hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes amar, puedes disfrutar tu familia, puedes disfrutar del amor de Dios, de la oportunidad de vivir. Hoy es un día para hablar del Dios Todopoderoso y de ese creador de cielo y de tierra y de todo lo infinito. Hoy es el día en que podemos abrazar a un niño, expresarle nuestro amor, el respeto. Hoy es el día en que podemos hacer miles de cosas buenas. Debemos enfocarnos en lo bueno, en lo maravilloso, en lo poderoso que es Dios. Dios es poderoso. A Dios se le honra, a Dios se le respeta, a Dios se le da la vida, se le da la gloria y la honra. A Él es el que servimos en este programa, se llama Fuego a las Naciones. Es un fuego que quema los huesos, que nos enseña cada día. Es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Oramos en esta hora, Padre. Padre, oramos. Cerremos allí nuestros ojos y vamos a decir, Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi Dios y como mi Salvador. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y nunca, Señor, jamás lo borres de ahí. Señor, lléname con tu precioso Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Perdóname todo derecho legal que le he dado al enemigo, porque sabemos que pecamos de mente, de pensamiento, de voluntad, con los sentidos, y en cualquier momento, Señor, queda nuestra alma llena de porquería. Padre, perdónanos, Dios. Limpia nuestra mente, limpia nuestra voluntad, limpia nuestros sentidos con tu preciosísima sangre y llénanos. Danos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy recibimos la llenura. Recibe allí donde tú estás la llenura del Espíritu. Tú que confesaste que Jesucristo es el Señor y le crees, recibe la llenura del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu. Que ninguno de tus sentidos queden sin estar ahí, sujetados al poder de Dios, limpiados bajo el poder de la sangre de Cristo, limpiados del odio, de la falta de perdón, del dolor, de la angustia. Hoy, Padre, limpia estos corazones, Señor. Límpialos, Señor, porque tal vez algún día, si no lo hacen, su misma conciencia los juzgará, Señor. Padre, hoy clamamos por la limpieza de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra voluntad y nuestros sentidos. Padre, hoy te clamamos, papá. Abba, Padre, eres nuestro Padre. Tu palabra nos dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Padre, abre la boca de hoy, del pastor, del apóstol, del maestro Julio Ibáñez, Señor. Padre, derriba todo esquema de hombre, que caiga por tierra todo esquema de hombre, que seas tú, Señor, dirigiendo la enseñanza, dando un poder sobrenatural en sus labios, en su mente, llenando, Señor, los confines de la tierra
de tu palabra, Señor. Y enseña, Señor, los caminos que son más lindos contigo. Porque tú dices, Amén. yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Quien llega, quien no va por este camino, que es el de mi Hijo, nadie llegará. Así que en esta hora, poderosísimo Dios, hoy Oh clamamos por Dios. la presencia de tu Espíritu Santo. Y hoy atamos los aires, las potestades, gobernadores de tinieblas y toda hueste de maldad que habita en las regiones celestes. En el nombre de Aleluya, Jesucristo, Dios. declaramos limpieza total en nuestro entorno y ángeles de guerra limpiando los aires, limpiando cada rincón, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestras familias para que sean cubiertas con la sangre de Cristo, sean Sí, liberadas Señor. del pecado y sean llenas de tu Espíritu Santo. Tráelos con lazos de amor, Señor, a tu reino, Señor, a tu redil. Son tus hijos, Señor. No los dejes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Apóstol, muy buenos días. Bienvenido a su programa Fuego de las Naciones, que se transmite por el canal 2 de Radio y Televisión, por la emisora Mi Dulce Refugio y por Facebook y YouTube. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza y oración para el Señor. En el nombre de Jesús, bienvenido, pastor. Amén. Muy buenos días. Dios bendiga rica, grande y abundantemente a cada uno de los hermanos. Amén. Que se van conectando. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, su casa, su hogar, su familia, su matrimonio, su economía, su salud. Amén. Hoy vamos a continuar con un estudio que habla acerca de cómo viene y cómo romper las maldiciones, ¿sí? La maldición puede venir de tres formas. Así habíamos quedado la última vez. Por la palabra, cuando alguien declara algo sobre la vida de otro, entonces los demonios actúan y obedecen a esa palabra y por causa de esa palabra, ellos tienen derecho legal. Por la acción, cuando alguien hace algo de su propia voluntad o cuando alguien sufre algo de otra persona que provoque y permite la entrada de demonios en su vida. Y la tercera es por el sexo, cuando se unen a otra persona mediante los flujos, se unen convirtiéndose en un puente para transferir maldiciones mutuas, fornicación, pornea, adulterio, violaciones del pacto matrimonial, abusos, violaciones de la voluntad del carácter sexual. Diferentes formas y causas de la maldición. Esto presta atención porque esto nos atañe a todos, amén. Los demonios entran a una persona cuando alguien los envía. Esto sucede cuando alguien hace una brujería, trabajos, decretos, conjuros o invocación espiritual para que determinados demonios, entidades espirituales tengan derecho y actuar sobre esas determinadas personas. Algunas maldiciones son de corto plazo, esto es que están sujetas a determinados tiempos o acontecimientos o cumplimiento. Entonces, cuando se cumpla el tiempo, lo esperado o lo prometido, los demonios habrán logrado su misión y deben retirarse. Popularmente se cree que una vez finalizado el plazo o la maldición, los demonios ya no afectan a la persona. Pero la verdad es que unos se van mientras algunos se quedan. Y además dejan entrar a otros demonios. Esto sucede porque los demonios no quieren perder el control espiritual que le han permitido sobre esa persona una vez abierta la puerta del alma. Los demonios siempre se están entrando y saliendo, pero jamás se van completamente. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer que ellos se retiren y no vuelvan, pues este es el más poderoso espíritu sobre todos. Hay maldiciones de largo plazo y perpetuas. Algunas duran hasta que la persona muere. Entonces los demonios deben buscar otras víctimas. O pueden ser maldiciones generacionales que se transmiten de generación en generación dentro de los miembros de una misma familia. Muchas personas viven en maldición
por causa de sus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, apoderados, tíos y primos también son responsables o víctimas de las maldiciones generacionales. Esto sucede hasta que Jesucristo llega a esa familia y se rompen las cadenas. Otra posibilidad de arrastrar maldiciones es que los demonios entraron a una vida por causa de sufrir algún acto muy traumático, choques psicológicos, accidentes, abusos, violencia, enfermedades severas, etc. También pueden entrar en la vida de las personas a causa de los pecados propios que haya cometido de su propia voluntad, sexo, robo, adicciones, violencia, etc. Al principio del proceso todo tiene forma de una sutil influencia casi inofensiva, pero a medida que se da lugar a la acción de los demonios, esto es la tentación, la debilidad, la falta de criterio, la mentira, la duda, la indecisión, la presión psicológica, el miedo, etc. Estos causarán una contaminación espiritual y luego la infestación. Muchas personas en su más pura inocencia o ignorancia espiritual declaran bendiciones sobre alguien que desean ayudar o beneficiar, pero recurriendo a los poderes de los demonios. Entonces, en verdad, lo que están haciendo es echar una maldición sobre esa vida, pensando que están haciendo algo bueno. Existen muchas madres, abuelas y suegras responsables de echar hechizos o conjuros sobre las descendencias. Les imponen entidades espirituales a los niños para que los protejan y prosperen. Y a la corta o a la larga, estas entidades causarán más daño que beneficios en esas almas. Muchas personas viven en maldición por causa de alguien muy cercano que ha influenciado y contaminado espiritualmente. Parientes, amigos, novio, líder, maestro. Esto es un hecho muy común en la iglesia, que trabajan con sistemas de liderazgos en los hogares. Diversos líderes, aunque son muy conocedores de la doctrina y de la Biblia, no están en verdaderas condiciones espirituales de impartir bendición, ni mucho menos liberación, pues ellos mismos están en proceso. Entonces provocan una transmisión espiritual negativa y peligrosa sobre quienes lo oyen y siguen. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién le prestamos oído, a quién escuchamos, ¿verdad? Cuando alguien presta su oído para oír a una persona, la persona tiene la obligación de saber cómo está esa persona espiritualmente. Amén. Está ordenado. Amén. Es una persona que está ordenado en la familia, en el matrimonio. Es una persona obediente, es una persona que obedece, que está sujeta a autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque si no es así, usted le está abriendo su corazón, le está abriendo puertas a los demonios que están dentro de esa persona. Hay personas que no les gusta sujetarse a las autoridades, pero sí les gusta enseñar, les gusta predicar, les gusta, amén, llamar la atención, y entonces ellos buscan la manera de enseñar, de impartir, y estando mal, estando en desobediencia, entonces ahí es donde viene la contaminación. Escuche, en el caso de los cristianos, si alguien maldice un hijo de Dios, Dios hace que la maldición recaiga sobre la cabeza del que maldijo, quien sea, y se vuelve en contra de su propia maldición. Génesis 12:3. Si un cristiano maldice a otro cristiano, el que maldijo pagará por su pecado de maldecir, aunque el otro esté equivocado, porque lo que Dios tiene en cuenta y castiga en este caso no es el error del otro, sino la maldición que sale de la boca de sus hijos. Mateo 5:44, Romanos 12:14. Esta regla de rebote o efecto boomerang se aplica a cristianos, pero también puede suceder en los seguidores de otros dioses y de otras entidades, pues se trata de un enfrentamiento de poderes espirituales donde gana y se impone el más fuerte.
Dios mismo bendice a una persona si ésta es fiel a sus mandamientos, pero la maldice si es rebelde y desobediente a sus mandamientos. Deuteronomio 28:15, Deuteronomio 28:20. Dios también maldice la casa, a la persona, a la familia, el trabajo, las pertenencias, todo, de aquellos que viven haciendo maldad. Proverbios 3:33, aquí una respuesta sencilla de por qué a algunas personas le va mal, en todo o en muchas cosas. Dios no es ciego ni indiferente a la maldad. En el caso de una persona que no es cristiana, sino que sigue otras doctrinas o sectas, entonces puede suceder que esté débil o desprovista de una correcta protección espiritual. Consecuentemente, cualquier maldición que sufra o le envíen, sea grande o pequeña, se le pegará. No creer en las maldiciones da lugar a ellas con mucha más facilidad, pues las personas subestiman el poder del enemigo y están desprotegidas espiritualmente. No existe un poder neutro, como muchos piensan, y creen si lo que se desea y declara sobre otra persona no proviene directamente del poder y del Espíritu de Dios, entonces esa cosa es cosa de demonios, cual sea su nombre o rango, o es de Dios o es del diablo. No hay una tercera oposición. Esto significa que hay solamente dos caminos, ¿verdad? La luz o las tinieblas. Si una persona está en el poder del Espíritu Santo, ninguna maldición jamás le afectará, porque no existen demonios que puedan pasar por encima de Dios, mucho menos para hacer daño a un hijo suyo. El Espíritu Santo y los ángeles protegen a esa persona todo el tiempo. Si se trata de un ungido, el fuego de la unción no solamente quemará toda maldad que sea enviada y destruirá todo yugo y trabajo elaborado, sino que también los demonios serán enviados de regreso sobre la cabeza de quien los envió. ¿Cómo funciona una maldición? La maldición se define personal, familiar o generacional. Los demonios pueden permanecer en una sola persona, pero también tienen poder para extenderse al esposo o a la esposa y se transmitirán a los hijos y a toda persona cercana, familia o pariente, si no se detienen y si no se echan fuera a tiempo. Un demonio es el portero de una puerta. El demonio metido en la vida sobre la puerta del alma para el pecado y abre puertas del alma para más demonios. Pueden ser varios, cientos o miles, legiones en una sola persona. Los demonios actúan exactamente como un virus contagioso y epidémico. Entran en la vida de alguien y pueden instalarse en cualquier parte del cuerpo, alma, espíritu. Esto es dentro o fuera de la persona. Allí comienzan a hacer su obra destructiva, evolutiva y multiplicativa, hasta dominar todos los demonios. No se dividen como las células, no se mutan, ni se multiplican como las bacterias, pero se llaman unos a otros. Donde hay demonios, siempre hay cada vez más demonios. Esto habla y nos enseña, ¿se acuerda la historia del endemoniado Gadareno? ¿Verdad? Ese tenía legiones dentro. ¿Cómo romper o anular una maldición? Segunda de Crónicas 37 nos enseña: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis en el capítulo 30 y en el versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Para romper la maldición de una vida se necesita alguien que conozca y sepa de asuntos espirituales. No cualquiera puede romper una maldición. Se debe buscar ayuda de alguien entendido y con autoridad espiritual para hacer frente a los demonios, para que
asesore en qué y cómo hacerlo. Asimismo, la propia persona deberá prepararse y fortalecerse espiritualmente para la batalla por su liberación y la de su familia. En el libro de los Hechos 16, versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En pocas palabras, romper y anular una maldición tiene que ver con sacar los demonios y cerrar las puertas atrás para que no vuelvan a entrar. Esto es tremendo. ¿Por qué los demonios vuelven a entrar? Y acá me voy a detener un cachito. Porque ayer a la madrugada no podía dormir. Había una palabra que me daba vuelta en mi espíritu. Y esa palabra, amén, tiene que ver con cuando habla su palabra y dice que los demonios salen de la persona y andan por lugares secos buscando a quien devorar, pero dice que se acuerda de dónde salió y vuelve a su casa. Y dice que cuando vuelve a su casa, el demonio la halla, la casa barrida, la halla limpia y la halla adornada, pero está vacía. Y a mí me llamó la atención el que esté vacía. ¿Por qué está vacía? ¿Por qué la casa está vacía? Y presta atención a esto. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, Dios utiliza a alguien, ¿verdad? Para predicarnos, para anunciarnos, y llegamos a un lugar y estamos, ¿verdad?, en un ministerio y estamos bajo un liderazgo, bajo un pastor, bajo un apóstol, bajo un líder, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano le cuesta sujetarse a una autoridad. Le cuesta, ¿verdad? Y muchas veces como seres humanos cuestionamos y decimos: ¿qué se tiene que meter este pastor en mi vida matrimonial? ¿Qué se tiene que meter este pastor en mi vida económica? ¿Qué se tiene que meter este pastor con mis hijos? ¿Por qué? Porque Dios se mete en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y a nosotros muchas veces al ser humano no le gusta. Entonces se rebela contra eso. Pero ¿qué sucede? ¿Cuándo somos limpios? Cuando oímos la palabra. Porque la Biblia dice que Jesús le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. O sea que la palabra cumple la función de limpiarnos. La palabra nos limpia. La palabra que oímos nos limpia, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Entonces la palabra, cuando nosotros venimos a la iglesia, la palabra nos limpia. Pero ¿qué es lo que sucede? Bajo ese líder, bajo ese pastor, bajo ese apóstol, bajo ese mentor, hay una cobertura. El hombre en su naturaleza no puede dar cobertura a otro hombre, pero el Dios al cual ese hombre sirve, hay una extensión de la cobertura de ese hombre de Dios hacia nosotros que estamos debajo de ese hombre de Dios. Entonces hay un señorío gobernando y guardando nuestra casa. La casa es la casa espiritual, es nuestro corazón. Amén. Esa es la casa que estaba barrida, que estaba limpia, que estaba adornada por la palabra. Pero resulta que vienen los demonios y la hallan vacía. No había autoridad. No había alguien, amén, que esté guardando la casa. Porque cuando nosotros nos rebelamos contra una autoridad y no queremos saber nada de sujetarnos a nadie, entonces ya no tenemos la cobertura de Dios. ¿Se entiende? Entonces estás limpio por la palabra que oís, pero estás vacío de autoridad. Careces de autoridad, careces de un liderazgo, careces, amén, de una protección espiritual que es Dios. Cuando yo me sujeto a alguien, yo estoy sujetándome a Dios. Cuando yo me rebelo contra alguien, yo me estoy rebelando contra Dios. Y Dios no habita en casa rebelde. Por eso dice que la casa estaba vacía, estaba ordenada, estaba limpia, estaba adornada, pero estaba vacía. No había autoridad en esa casa. Por eso los demonios entran y salen cuando quieren. Entonces usted ve a las personas que nunca cambian. ¿Por qué? Porque un día están tan gozosos y alegres y otro día están tristes, amargados, deprimidos,
¿verdad? Y no hay un cambio en las personas. ¿Por qué? Porque no le gusta a la persona sujetarse a las autoridades, ¿verdad? Y nosotros somos hombres y mujeres que debemos de estar sujetos bajo autoridad. Nosotros no estamos para mandarnos solos. Amén. Dios no creó al ser humano para que se mande solo. El ser humano fue creado con la necesidad de que lo manden. Así sea Dios o así sean los demonios. Amén. Por eso es muy importante entender esto, y esto les tiene que quedar bien en claro. Los demonios actúan exactamente como un virus contagioso y epidémico. Entran a la vida de alguien y pueden instalarse en cualquier parte del cuerpo, alma, espíritu. Esto es dentro o fuera de las personas. Allí comienzan a hacer su obra destructiva, evolutiva y multiplicativa hasta dominar todo. Los demonios no se dividen como las células, no se mutan ni se multiplican como las bacterias, pero se llaman unos a otros. Donde hay demonios, siempre hay cada vez más demonios. ¿Cómo romper o anular una maldición? Amén. En el libro de los Hechos 16, versículo 31, ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En pocas palabras, romper o anular una maldición tiene que ver con sacar los demonios y cerrar las puertas atrás para que no vuelvan a entrar. Es muy importante no dejar puertas abiertas. En este proceso hay que pedir perdón a Dios con genuino corazón arrepentido por los pecados cometidos de uno mismo y de la familia, estén vivos o estén muertos. No volver a pecar para que no suceda algo peor. Amén. Esto de orar, amén, por los pecados de los que murieron, tiene que ver con las iniquidades heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. No se olvide que la palabra de Dios dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Muchas veces nosotros estamos pagando, amén, pagando pecados que cometieron nuestros padres, que cometieron nuestros abuelos, que cometieron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese caso? Pedir perdón. Señor, te pido perdón por los pecados de mis padres. Señor, yo te pido perdón por los pecados de mis abuelos. Señor, yo te pido perdón por los pecados de mis bisabuelos. Señor, yo te pido perdón por los pecados de mis tatarabuelos. Señor, perdona todas las injusticias, Señor, todas sus iniquidades, Señor. Hoy te pido perdón, Señor amado, y perdóname, Señor amado, para que estas iniquidades no transmigren a mis hijos, Señor, a mis próximas generaciones. Y así se cortan las maldiciones, hermano. Por eso es importante, amén, perdonar quienes nos hicieron daño y pedir perdón para ellos. Esto es más fácil, pero no es fácil, pero no es imposible. Hay que hacerlo. Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Clamar por la liberación de las personas relacionadas. Probablemente habrá guerra espiritual, batallas con varios demonios que no desean soltar a la familia. Hay que fortalecerse en el poder del Espíritu Santo, llenarse de su presencia y dejarlo fluir al Espíritu Santo. Seguir fielmente a Dios sin desviarse a diestra ni a siniestra. No existe maldición que no se pueda romper o cortar, pues quien da la última palabra es Dios. Y no hay nada mayor ni más fuerte que el poder de la soberanía de Dios. Toda persona, cual sea su espiritualidad y credo, puede y debe recurrir al poder de Dios para ser libre. Cuando más cercanos somos a Dios, más lejos estarán las maldiciones. Esto es los demonios de nuestras vidas. Lo más indicativo es buscar la ayuda de las autoridades espirituales, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para asesoramiento y ministración, y contar con la oración intercesora del cuerpo de guerreros cristianos. Dios, con su infinito amor y poder, puede hacer libre de maldiciones a una persona en un instante.
con un solo milagro, pero eso depende de cada caso y de su divina voluntad. También es muy posible que alguien reciba la revelación directamente del Espíritu Santo. Asimismo deberá recurrir al apoyo espiritual de la Iglesia para resolver el caso. Las batallas solitarias de gran magnitud no existen. Nadie será superhéroe cristiano. Todos necesitamos apoyo y respaldo de las oraciones de nuestros hermanos. Por eso la Biblia dice: orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos por los otros. Ay del solo, dice la Biblia, porque el solo, el día que cayere, ¿quién lo va a levantar? Nadie. Por eso debemos de tener bien en claro, hermanos queridos, amén, que necesitamos, amén, acercarnos a Dios, necesitamos reconocer la necesidad de ser libres de maldiciones. Hay situaciones, amén, en tu vida que pasan, amén, una y otra vez, y muchas veces son repetitivas, amén. ¿Por qué? Porque hay espíritus cíclicos. Los espíritus cíclicos son espíritus que nos visitan por temporadas. Amén. Yo he contado varias veces mi testimonio, que cuando yo era chico, todos los años a la misma fecha me sucedió un accidente. El diablo venía para quitarme la vida, me quería matar, me quería destruir desde niño. Amén. Pero nunca lo pude lograr porque Dios siempre me ha guardado. Amén. Y hasta el día de hoy el enemigo sigue intentando dañar, lastimar, herir, matar, destruir, porque ese es el objetivo de Satanás. Amén, pero no podrá. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Así estemos pasado. La Biblia dice que aunque pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. La Biblia en ningún momento dice que no vas a pasar por el fuego. La Biblia dice pasarás por el fuego. La diferencia es que la llama no arderá. Amén, la llama no te quemará ni la llama arderá en ti. Aunque pases por las aguas no te anegarán. La Biblia no dice que no vas a pasar por las aguas. La Biblia dice vas a pasar por las aguas, pero las aguas no te van a anegar. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Amén. Por eso el cristiano debe tener en cuenta todas estas cosas y el cristiano debe de conocer el mundo espiritual. Por eso hay que dejarse instruir, hay que dejarse capacitar. ¿Para qué? Para tener conocimiento, para tener armas. Amén. ¿Con qué defendernos? Por eso es importante conocer las áreas operativas de los demonios. Amén. Yo cuando oro y yo reprendo a los demonios, los ato porque conozco las áreas de operaciones de ellos, cómo operan. Entonces cuando usted reprenda a un demonio, usted sabe las áreas donde está, amén, operando ese demonio. Usted los reprende, usted los ata y los echa fuera. Porque usted tiene que saber en qué área responde Asmodeo, Papapreto, Farmaquía, Voltaire, Meridí, Jezabel, la Pompashira, Talía, Tamar, la Reina del Cielo. Usted tiene que conocer las áreas, amén, cómo ellos operan, cómo ellos trabajan en los barrios, en los hogares, en la familia, en los matrimonios. Amén, conociendo usted las áreas de operaciones de los demonios, usted se vuelve, amén, un hombre con conocimiento. Amén. Y eso es peligroso. ¿Para qué? Para el diablo. Amén. ¿Por qué? Porque ¿por qué pereció el pueblo? La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero cuando viene el conocimiento, te hace poderoso en Dios. Amén. Para derribar toda fortaleza, toda altivez y todo lo que se levante en contra de los hijos de Dios. Por eso es importante conocer, llegar al conocimiento, prestar atención, tomar estos manuales que uno les expone, que uno les enseña, amén, y tomarlo para sí y decir, no, voy a estudiar, voy a buscar, voy a indagar. La Biblia dice que Pablo, muchas de las cosas que él conocía, muchas las conocía por revelación, pero otras muchas las reconocía por búsqueda, porque él estudiaba, él buscaba, él no se quedaba, amén, él buscaba constantemente. Entonces debemos de nosotros también buscar constantemente. Esto que él hablaba, que habla la palabra acerca de los demonios que dejan el cuerpo, amén, que dejan la casa, amén, y son echados fuera, luego vuelven y la hallan vacía. Esa es una palabra que Dios me estaba dando antes de ayer a la noche. ¿Para qué? Dios me estaba revelando cómo operan los demonios, cómo operan las tinieblas. Cuando un hombre o una mujer de Dios no se sujeta a una autoridad, no hay cobertura de parte de Dios. No pretenda que Dios lo cubra cuando usted se revela a una autoridad. Usted está vacío.
Amén. Sí está limpio porque usted asiste a una iglesia, oye la palabra y la misma palabra lo limpia, pero está vacío, carece de autoridad porque no se sujeta a autoridad. Entonces los demonios vienen y entran y se alojan. Amén. Pero usted va a la iglesia y los demonios se van, se tienen que ir por el Espíritu Santo. Entonces constantemente su casa está limpia, está barrida, está adornada, pero ¿qué pasa? No hay presencia. ¿Qué pasa? No hay autoridad. Entonces los demonios van y vienen cuando quieren. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta, porque hay mucha gente, lamentablemente, amén, que dicen, yo no necesito sujetarme a lo que un hombre dice, yo me sujeto a Dios, amén, y a mí me basta con Dios. Pero ¿qué pasa? Ignoran, amén, ignoran la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dice que Dios puso autoridades en el libro de Romanos, amén, y toda autoridad que está puesta fue puesta por Dios, las que están establecidas por Dios, amén, y yo debo de sujetarme a las autoridades. Amén. No están porque sí. Los pastores no están porque sí. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros no están porque sí. Ellos están para cumplir una función. Amén. Y que nosotros nos sujetemos. Hay que fortalecerse en el poder del Espíritu Santo y llenarse de su presencia y dejarlo fluir. Seguir fielmente a Dios sin desviarse a diestra ni a siniestra. No existe maldición que no se pueda cortar o romper. Pues quien da la última palabra es Dios y no hay nada mayor ni más fuerte que el poder y la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermano, y en la soberanía, ¿sabes lo que significa ser soberano? ¿Verdad? Cuando decimos que Dios es soberano, Dios abarca todo el ser del hombre, alma, cuerpo y espíritu, y Dios abarca cada área de nuestras vidas. Y Dios se tiene que meter en cada área de nuestras vidas. Dios se tiene que meter en nuestro matrimonio, Dios se tiene que meter en nuestra economía, Dios se tiene que meter en nuestra sexualidad, Dios se tiene que meter en nuestros hijos, Dios se tiene que meter en nuestra educación, Dios se tiene que meter en los ministerios, Dios se tiene que meter en todos lados. Eso es ser soberano, esa es la soberanía de Dios. Y muchas veces hay áreas de nuestra vida que no queremos que Dios se meta, ¿verdad? Y eso está mal. Entonces yo debo decirle a Dios, Señor, tú eres Dios soberano, métete. Señor, toma mi familia, toma mi casa, toma mis hijos, toma mi economía, toma mi salud, toma mis recursos, toma todo, Señor. Amén, que Dios abarque todo, amén. Entonces, porque en las manos de Dios nada se pierde, hermano. Lo más indicativo es buscar la ayuda de las autoridades espirituales. Primeros pasos para ser libre de las maldiciones. Aleluya. Santiago, libro de Santiago 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Todo efecto tiene una causa y ya sabemos que toda maldición tiene una causa. Proverbio 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo primero que hay que hacer es identificar y definir el problema. Esto se logra examinando detalladamente los afectos y las consecuencias de todo lo visible y todo lo palpable, pero con el discernimiento espiritual muy agudizado, bien despierto, para no caer en el engaño de los demonios. Estos son apenas algunas de las tantas preguntas que se pueden hacer el ministro o a uno mismo para definir una situación y tener por dónde comenzar. ¿Qué está sucediendo con la persona? ¿Qué síntomas presenta? ¿Qué circunstancia acostumbra a repetirse? ¿Qué carácter o característica tienen los demonios que se manifiestan? ¿Qué otras personas están involucradas? ¿Existen elementos, lugares, situaciones relacionadas? ¿Qué persona sueña o recuerda algo específicamente? A partir de aquí ya habrá varios puntos concreto para comenzar a identificar las causas. Según los síntomas y los demonios que se están tratando, se hará un examen emocional y una investigación de su vida, de la vida de esa persona, para tratar de identificar dónde y cuándo se abrieron las puertas del alma. Definitivamente habrá un diagnóstico breve y fácil, a menos que ocurra una liberación tipo milagro instantáneo. El proceso de descubrir los detalles, identificar a los demonios y romper todas las cadenas puede durar días y hasta meses, pues los demonios de maldiciones actúan desde lo más profundo del alma y están en su mayoría escondidos o disfrazados de tal forma que muchas veces ni la propia persona es capaz de identificarlos ni saber que están allí adentro suyo.
todo el proceso de la consejería y administración de la persona que desea ser libre de las maldiciones debe estar respaldado todo a tiempo de la comunión y la revelación del Espíritu Santo. Esto significa que un trabajo espiritual jamás se puede hacer basado en la carnalidad, ni en el mundo físico, ni en la psicología. Esto es tremendo, hermano, porque esto nos ayuda a nosotros a conseguir la liberación de las maldiciones. Ya termino. Solamente el Espíritu Santo es quien hará la obra y dará las indicaciones. Nosotros los ministros solo somos colaboradores, intermediarios e intérpretes. Los ministros deben poner todo su conocimiento y preparación espiritual al servicio del Espíritu Santo para que Él haga la obra como corresponde. Asimismo, cada persona que desea alcanzar esta libertad y victoria en Dios también debe colaborar con sus instrucciones y ser fieles al mandamiento. A Dios sea la gloria. Amén. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por el pacto perpetuo, por ser tu Dios, y de tu descendencia después de ti. Amén. Ese es nuestro Dios, el Dios a quien nosotros servimos, hermanos. Amén. Esto es un detalle, amén, de la guerra espiritual, de cómo romper una maldición. Amén. ¿Qué es y cómo romper una maldición? Amén. Los demonios se esconden, se alojan en los cuerpos. Ellos habitan en los órganos, ellos se meten en los huesos. Amén. Ellos no quieren salir, no quieren dejar los cuerpos, pero los tienen que dejar. Por eso usted va a ver relatos en la Biblia cuando Jesús echaba fuera a los demonios, amén. Se revolcaban cada vez que un demonio salía del cuerpo, los golpeaban violentamente a los cuerpos porque están arraigados, amén, y no quieren dejar los cuerpos, amén, pero están ahí. Entonces uno tiene que empezar a identificar, amén, qué pasó, qué sucedió, qué te pasó en tu infancia, qué te sucedió en tu adolescencia, qué te pasó, qué te hizo el amigo, la amiga, qué te hizo, amén, algún ser querido. Entonces uno tiene que empezar a identificar, amén, para saber de dónde viene, de dónde puede provenir esa maldición. ¿Para qué? Para identificarlo, y una vez identificado, echarlo fuera. ¿Para qué? Para que esa maldición no transmigre a tus hijos. Amén, pastora. Dios le bendiga. Espero que haya sido de bendición. Sí, claro, pero me gustaría que orara para... Y pues si hay alguna pregunta en el panel que pueda responder. Si hay alguien que quiera preguntar algo, porque de todas maneras Gladys quiere preguntar. Bueno, sí, buenos días, Gladys. Buenos días, doctor. Bueno, usted dice que uno pues tiene los demonios en su cuerpo, en sus órganos. Y por ejemplo, uno, ¿cómo hace para identificarlos? Que de Según, pronto, digamos, si a usted, si por ejemplo a uno le duelen las rodillas o las manos, los huesos. Sí. Entonces, hay que, o sea, digamos que esa clase de demonios son como falta de perdón. Muchas veces eso, la falta de perdón atrofia los huesos, acarrea enfermedades, dice parte de las escrituras. Y las personas que cargan con demonios son personas que no pueden renunciar a cosas, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas que no pueden renunciar a hábitos. Amén. Entonces, ¿por qué no pueden renunciar a esos hábitos? Porque hay una fuerza que está operando adentro. Entonces, uno tiene que identificar, amén, qué es esa debilidad, de dónde viene eso, de dónde proviene ese deseo, esa cosa que lo acusa o lo señala. Y muchas personas, lamentablemente, no se dan cuenta que hay una entidad, hay un demonio que está operando dentro de ellos por un derecho legal que quizás se los dieron sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, a causa de las iniquidades.
Amén. Entonces uno tiene que empezar a pedir perdón. Y a pedir perdón, como decía hoy, a pedir perdón por los pecados. Usted no tiene que nombrar los pecados de su papá, de su mamá, de sus ancestros. No, tiene que pedir perdón por sus pecados, los pecados que ellos cometieron, que hayan cometido. Amén. Y que le están afectando a usted en su vida. Y muchos se van a dar cuenta que tienen hijos, los mismos pecados. Mire, hay pecados de inmoralidad sexual que transmigran de generación en generación. Amén. Y usted va a ver que esos pecados que operaban en sus abuelos también operan en nosotros y de nosotros pasan a nuestros hijos y ellos operan en esa misma dimensión, en lo que es inmoralidad sexual, en lo que es la mentira, en lo que es el robo, el hurto, en lo que es las drogas, el alcohol, los vicios. ¿Me explico? Pasan, los demonios transmigran, pasan. Mire, yo soy una persona que nunca tomé alcohol, nunca fumé, nunca me drogué, pero sin embargo mis hijos han tomado, han fumado, se han drogado, amén, han hecho cosas que yo nunca les enseñé. Pero ¿qué pasa? Yo voy para atrás y mi papá fumaba como un escuerzo, murió de tanto fumar, murió de cirrosis por tanto tomar. Entonces uno puede ver para atrás y uno ve que las iniquidades de nuestros padres, en mi caso de mi papá, pasó a mis hijos. Amén. ¿Y por qué pasó a mis hijos? Porque ellos le cerraron la puerta a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no pasaron por mí los demonios, pasaron por encima de mí y pasaron y lo tocaron a ellos. ¿Por qué lo tocaron a ellos? Porque ellos le abrieron las puertas, porque ellos se desentendieron con Dios. Y cuando vos te desentendés con Dios, es lo que hablaba hoy, no hay autoridad dentro de tu ser, porque te rebelás contra la autoridad. Entonces los demonios tienen derecho legal y pasan. Así que uno tiene que identificar. Si a usted le duelen los huesos, uno dice, me duelen los huesos. La Biblia dice que la falta de perdón atrofia los huesos. Entonces, ¿pero qué? Si yo no tengo nada contra nadie, pero quizás tu mamá, tu papá, amén, tu abuelo, y quizás eran personas odiadoras, personas que no soportaban a nadie, que no querían a nadie, y se murieron, amén, terminaron muriendo y resulta que se odiaban con toda la familia. Pero ahí como Después, uno, por ejemplo, como... Todo bueno, dice que no hay ningún muerto malo, los muertos son todos buenos. Amén. Pues ahí como, puedo interrumpir un poquito. Bueno, yo aprendí, sí, como dice una canción, yo aprendí que todos esos derechos legales yo los pongo delante del trono de Dios y cuando yo tomo mi nacimiento de nuevo, o sea, cuando yo le creo a Dios, al Señor Jesucristo, tomo autoridad como hija. Entonces tomo esos derechos legales y los pongo siempre, por eso oro, tomo esos derechos legales que le he dado consciente o inconscientemente, porque habrá unas cosas que han sido conscientemente y otras son inconscientes. Entonces pongo esos derechos legales delante del trono de Dios y le pido perdón a Dios. Limpio el alma, limpio la mente, limpio la voluntad y los sentidos. Y realmente eso ha sido maravilloso. A mí personalmente me ha dado mucho resultado, limpiando todos los días mi alma con la sangre poderosa de Cristo, limpiando mi mente, mi voluntad y los sentidos, porque los sentidos son pecadores de una gran manera, sobre todo los oídos y los ojos. Y esos llevan al corazón. Creo que ahí estoy yo bien. Pastor, ¿qué dice? Yo digo una cosa, doctor, es que, por ejemplo, él es uno como sabe que uno tiene que ir, pues yo sé, porque uno está en completa oración todo el tiempo, pero, por ejemplo, digo yo, por más que uno ora y todo, que uno a veces dice que los hijos no cambian, que pues es porque uno tiene que primero cambiar uno. Dios lo está cambiando a nosotros como padres, nos está cambiando, nos está limpiando para que se cumpla la palabra de Dios que dice, yo en mi casa le serviremos al Señor. Pero entonces, entonces lo único que yo digo es, yo le digo, Espíritu Santo, muéstrame qué pecado, qué cosa hay en mi alma que es oculto para mí, para yo pues trabajar en eso, ¿no? Claro. Porque
porque yo primero tengo que ser limpia para ser testimonio de mi familia. Porque ¿qué hacemos si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos limpiamos y queremos que toda nuestra familia esté en los pies de Cristo? Bien, Y eso queremos tiene que ver con, mire, eso tiene que ver con una promesa que Dios hizo. La Biblia dice, sé salvo tú y serás salva toda tu casa. Sí, Usted puede tener toda su casa endemoniada, dada vuelta, endemoniada, totalmente, literalmente. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted en su fidelidad a Dios, usted muere y usted parte con Dios. Esa fidelidad a Dios hace que la promesa se active. Y esos que estaban endemoniados, cuando usted parta de esta tierra, ellos, amén, más tarde que temprano, Dios se les va a revelar y ellos van a ser salvos. ¿Por qué? Por su salvación. Por eso dice la Escritura, sé salvo tú. Amén. Dios no espera que nosotros decimos, no, yo quiero que mis hijos cambien. Y nos enfocamos, queremos que cambien, necesitamos que cambien, necesitamos que vengan a la iglesia. No, el que tiene que cambiar somos nosotros tenemos que cambiar. Y nuestro testimonio va a dar testimonio a ellos. ¿Me explico? sí. El testimonio nuestro es lo que le va a dar testimonio a ellos para que ellos cambien. Entonces, mi fidelidad a Dios va a hacer que esa promesa se cumpla y lo toque a ellos. Cuando la Biblia habla, sé salvo tú y serás salva toda tu casa, no está hablando de tus hijos, tu esposo, nada más, ¿eh? Porque si no diría, sé salvo tú y serás salva tu familia, que es tu esposo y tus hijos. Pero la Biblia dice, sé salvo tú y serás salva toda tu casa. Entonces la salvación se extiende más que a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos. Se extiende a quienes yo amo, a quienes yo quiero. Se extiende a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos. ¿Me explico? Esa historia está buena. Una vuelta prediqué acerca de cuando Josué fue a conquistar Jericó. Amén, los muros de Jericó, y había una mujer que los recibió, una ramera. Esa ramera que los recibió no es ni más ni menos que la bisabuela del rey David, imagínense. Amén, esa mujer tenía que ser salva por la genealogía de Jesucristo. Sí, Ella está en la genealogía de Jesucristo. Y fue salva ella y todo lo que estaban en su casa. ¿Y cuántas personas había en su casa? Estaba llena. Ajá. Bueno, Sí. muchas gracias, mi amado apóstol. Por favor, oremos por las Amén. familias y por la salvación. Gracias. Padre eterno, Padre del cielo, de la tierra, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te doy gracias, Padre, por compartir esta enseñanza, Señor, en esta mañana. Sea tu Espíritu Santo obrando, ministrando nuestras vidas, Señor, guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Padre, en esta mañana queremos entregarte las cargas, las luchas, las aflicciones, las preocupaciones, los desánimos, los desalientos, Señor. En esta mañana todas nuestras dolencias te las entregamos a ti, Padre. Dice tu palabra, vengan a mí los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, hoy venimos a ti, Padre, para orar, para clamar y para interceder, Señor, por la familia. Oramos por las almas, Señor, oramos por la restauración, Padre. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, en este tiempo, Padre, mira todas las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo. Mira cuánta violencia, mira cómo la maldad se ha multiplicado, mira cómo la ciencia ha aumentado, Señor. Pero dice tu palabra que donde aumente la maldad, donde abunde la maldad, sobreabundará tu gracia, Señor amado. Esa gracia, Padre Santo, que nos permite entrar, Señor, y venir delante del trono de tu gracia, Señor amado, y presentarnos, Señor. En esta mañana, Padre, oramos y clamamos, Señor amado, a favor de las almas, Señor, para que haya salvación para las almas, Señor, para que haya restauración en los hogares, para que haya restauración en las familias, en los matrimonios, Señor, en la economía, en la salud, Padre. Sana los cuerpos, Señor, que estén enfermos, Dios mío. Tu palabra dice que por tus llagas somos nosotros curados, que tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, Señor. En esta mañana clamamos a ti, Señor, a favor de las almas, Padre, para que haya salvación, Señor, para las almas, Padre. Tu palabra dice, mías son las almas, Señor.
A ti te pertenecen las almas, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Bendecimos los hogares, Señor. Bendecimos los matrimonios, Señor. Bendecimos a los niños, Señor, a los jóvenes, a los adolescentes, Señor amado. Bendecimos, Señor mío, Dios mío, Padre, las almas en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, trae respuesta a las peticiones. Trae respuesta a las oraciones, Señor amado. Levanta al que esté caído, Señor, de esfuerzo alcanzado y aún multiplica la fuerza sobre aquellos que no tenga ninguna, Señor. Todos necesitamos de ti, Señor amado. Cada día necesitamos de ti, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fuerza, Señor. Trae sobre nosotros, Señor, entendimiento, conocimiento, sabiduría, revelación, Señor amado. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. La Biblia dice que Esteban fue el primer hombre mártir, Señor amado, de la Biblia, después de la resurrección de Jesucristo, Señor amado. Fue el primer mártir, Señor, pero la Biblia dice que él era un diácono, Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios. Señor, necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Llena cada área de nuestras vidas, Padre. Oh sí, Señor amado, para que seamos hombres y mujeres, Señor mío, Dios mío, Padre, dispuestos, Señor, a servirte, Señor amado, dispuestos a hacer toda obra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Glaicita, ore. Gracias, doctor. Bueno, gracias, papito Dios, por este día, Señor, que nos regalas. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das a través del doctor, Padre. Pastor. Te pedimos, papito Dios, que seas tú, Señor, tomando el control de de nuestra vida, de nuestra alma, Señor, de nuestra voluntad. Que seas tú, Señor, solo el dueño y Señor de nosotros, Padre. Que no nos dejes desviar, Padre. Que nos muestre, Señor, en qué estamos fallando, Señor. ¿A qué demonio le hemos abierto la puerta, papito Dios? Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, queremos más de ti, menos de nosotros, Señor. Que crezcas tú más y más en nosotros para poder servirte, Padre. Así como dice tu palabra, que seamos una iglesia, porque un cuerpo, porque este cuerpo es tuyo, Padre. Que seamos ese cuerpo limpio, sin mancha, Señor, solo lleno de tu gloria, Padre, para hacer testimonio a todas nuestras familias, a toda la gente que nos ven, papito Dios. Gracias, amado Rey, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Cintia, abre tu micrófono y ora. Cintia. Buen día, pastora. Padre amado, y te doy gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Te doy gracias, Señor, por estas mujeres esforzadas y valientes, Señor, que tú has puesto, Señor, para este día a día, Señor, para seguir luchando, para seguir clamando, Señor, ante tu presencia, Padre, para darte gracias, gloria y honra, Señor, a ti. Gracias, Señor, te doy por esta familia que me has dado, Padre, porque eres bueno, Señor. Síguenos, Señor, dando esas fuerzas de lo alto, Padre, para seguir adelante, Señor amado. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por las maravillas que nos das día a día, Señor. Por ese maná espiritual, Señor, y por la bendición que nos das en cada hogar, Señor. Bendice sus hogares, bendice su mesa, Señor. Bendice su canasta familiar, Padre amado. Gracias, porque eres bueno, Señor. Amén y amén. Bendiciones, pastora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos mis amables oyentes. Gracias a todos los que estuvieron en sala. Gracias al apóstol Julio Ibáñez, que estuvo desde Argentina dando una enseñanza maravillosa. Y eso es muy bueno porque de verdad que aprender de dónde vienen las maldiciones no es algo que podamos prohibir. Al contrario, es bueno enseñar esto porque
La gente dice, no, porque el niño es así, o porque esa persona que le servía a Dios se suicidó, pero si era que amaba a Dios, pero si no limpió su alma por dentro, dejó algunos derechos legales a los huevos de áspid, pues ahí se va creando una serpiente que muy tardecito, tempranito lo va a morder. Entonces tenemos que orar, cuidarnos. Sabemos que Jesucristo es el único que tiene el poder de limpiar nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad. Él es el que tiene el poder. A través de su sangre derramada en la cruz, nosotros somos limpios, somos salvos y somos redimidos por su sangre preciosa. Bueno, mis amados, nos vemos mañana de 4 a 5 de la mañana. Hoy tenemos a las 8 de la mañana, de 8 a 9. Seguimos estudiando la palabra y llenando nuestra alma con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, muy buenos días y que tengan paz en buen día. Los amo, los bendigo.